Hay una frase del escritor argentino Jorge Luis Borges, que es muy conocida, es muy famosa, que dice que leer es una forma de la felicidad, pero la felicidad no se puede imponer. Yo creo que estar delante de la palabra de Dios es una forma de la felicidad. Es una forma de aprendizaje de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Y eso lo venimos a hacer aquí en la iglesia en este momento. Pero como dice la frase de Borges, la felicidad en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, en la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas, no se puede imponer. Y yo hallo descanso en esta frase y cobro fuerzas y ánimos para seguir trabajando en el Señor, porque Él hace su obra en nuestros corazones. Cerrarnos al privilegio de escuchar la palabra de Dios, de ponerla en práctica en nuestra vida para ser prosperados por la buena palabra de Dios, es un privilegio que solamente nosotros podemos concedernos. La palabra de Dios, dice Pablo, mora en abundancia sobre vosotros, en vuestros corazones. Así que vosotros tenéis la responsabilidad de tomar la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, que es viva y eficaz, y aplicarla a vuestras vidas. No solamente la palabra de Dios es un asunto del que enseña, sino también es un asunto del que es enseñado. Y vuestra responsabilidad es tomar la gloriosa palabra de Dios en esta libertad que disfrutamos, que no somos perseguidos todavía, y tomar esa palabra de Dios y aplicarla a vuestras vidas. Porque el Señor quiere construir en ti y en mí el carácter de su Hijo Jesucristo. Y por eso estamos aquí en esta mañana. La semana pasada empezamos el estudio de Esther y hablábamos de por lo menos 3 personajes que vamos a estar viendo a lo largo del libro. El rey Jerjes, después sustituido por su hijo Artajerjes. Asuero es la manera de llamar rey, así como hay faraones en Egipto, en Persia eran asueros, ¿no? Así que aquí tenemos al rey Jerjes, que le gustaban mucho las fiestas y estaba enfiestado, y se cruzó en primer lugar. El primer personaje que vimos la semana pasada es la reina Vasti, que tomó una decisión. La semana pasada vimos 3 tipos de vidas. La vida, en primer lugar, decidida, es decir, Vasti tomó una decisión que afectó no solamente su vida, sino la vida de toda la gente alrededor de ella. Y esa es una buena decisión. No hagas lo que crees que no debes hacer. Y él lo hizo y tuvo consecuencias. Como nosotros en la vida, tomamos decisiones y tiene consecuencias. El segundo tipo de vida que vimos, representado en el siguiente personaje, que es la reina Esther, que es Hadasa al principio. Ella tiene una vida sobrevenida. Es decir, ella no iba a ir a esto del harén. Recordad que ella fue llevada por su primo Mardoqueo, que a la sazón, a la vez, era su padrastro. Ella fue llevada. Y recordad que la escena del harén no es un concurso de belleza. Es una forma muy terrible de abuso. Nadie que esté en capacidad de elegir desde la soberanía, hablamos del déspota, ¿no? Del rey déspota que decidía todo, eso no es ninguna manera de buscar una reina. Obligar a jóvenes a que estén con ellos no es una manera bonita ni es un concurso de belleza. Es una forma de abuso. Y Esther, en esta vida sobrevenida que ya no se esperaba, estaba allí. Pero la clave, como vimos, y están mis cómplices por ahí, que les dije que trajeran boli y papel para ir apuntando. La semana pasada apuntamos que la clave es la gracia. ¿Recordáis? La clave es la gracia. Y en medio de ese sufrimiento, de ese abuso, Esther halló gracia delante del Señor. Dice, delante del Señor, pero no pone el Señor. Bueno, el rey se enamoró locamente de ella. ¿Qué cosa, no? Dijimos que había más de 400 mujeres metidas en este abuso, y es Esther la que despierta en este hombre la gracia necesaria para ser convertida en reina. Y uno dirá, bueno, pues muy bien. Y en tercer lugar veíamos la vida de Mardoqueo, representada la vida de Mardoqueo, que es una vida de proponer una vida que podías tener, ¿no? Decir, bueno, yo voy calculando
y tengo una pretensión, una vida pretendida, ¿no? Él hizo sus cálculos, escuchó el complot del rey y dice, se lo voy a decir entonces a Esther, y Esther se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo, y Mardoqueo, ¿qué recibió? Te lo apunto aquí en el libro, no hay una recompensa. Y claro, y podía esperar una recompensa Mardoqueo, porque los reyes persas tenían la costumbre de darle un premio a la gente que se portaba bien con ellos. Pero Mardoqueo no recibió nada. Tengo el mando por aquí. Hasta. Así que en esta mañana tenemos una misión que no te esperas. Una misión que no te esperas. La semana pasada no terminamos muy bien. Estas vidas así sostenidas, ¿a dónde va todo esto? Y recordad, vuestras vidas les pasa más o menos lo mismo. O estamos en la onda de Mardoqueo, o en la onda de Basti, o en la onda de Esther. Así es la vida. Pero, ¿hacia dónde nos llama el Señor? La semana pasada hablábamos del llamado y hoy queremos hablar de propósito. Y tenemos por delante el capítulo 3 y el capítulo 4 de Esther. Yo espero que lo hayáis podido leer en casa, pero iremos leyendo trozos para ir exponiendo poco a poco. Así que, ¿qué hacemos con esta vida que tenemos? La desechamos, hacemos una enmienda a la totalidad, a lo que le gusta a la política, ¿no? Reseteamos, como dicen algunos, ponlo en reseto, pon el marcador a 0. ¿Te imaginas un viaje a la semilla otra vez? Y escuchas un llanto, ese eres tú, ¿no? Naciendo otra vez, todo de nuevo, desde 0. Alguien dirá, ojalá. Bueno, no voy a discutir contigo. Pero en esta vida que tienes, mi querido hermano, en esta mañana vamos a ver que Dios tiene en segundo lugar, la segunda lección en el libro de Esther es un propósito. Para atrás no se puede ir, eso no hay. Hacia adelante sí se puede. Y en el presente podemos mirar a Dios en medio de la vida que tengamos sostenida en el día de hoy. Y vamos a ver en esta mañana cómo hacerlo. Recordad que aquí el gran protagonista, 189 veces más o menos, se dice la palabra rey. Y esa palabra rey en el libro de Esther no tiene nada que ver con Dios. Y decíamos que el rey de aquella época era un déspota, es decir, que tenía todo el control. No como el rey bajo el que vivimos hoy, ¿no? Dirán algunos, yo no. No, nuestro rey está sujeto a la Constitución, es otra cosa ahora, pero en aquella época el rey era el rey, ¿eh? Sí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? En primer lugar, quiero que recuerdes esta foto. Allí estás tú, delante de la vida, sea la que tengas, cayendo delante de ti, sin saber cómo aplacarla, qué hacer con ella. Pero en esta mañana vamos a aprender que tenemos un propósito. Chicos, en primer lugar hay que anotar por ahí un dado verde, un dado verde. ¿Tú no sientes a veces que la vida es así? Un poco te levantas por la mañana y dices, a ver qué me toca, ¿no? A ver qué me toca, a ver hoy que... Y ya estás levantado, estás con el café pensando si tienes que ir a una oficina, los que tengan esa ventaja, ¿no? Nos decía Fernando hoy en una oficina y dice, a ver con qué me salen hoy, ¿no? Estás saliendo por la puerta, vas por el coche y dices, a ver qué me encuentro hoy en la oficina, ¿no? A ver si el loco de turno no viene brotado, ¿no? Y vamos diciéndonos cosas así, no sabemos qué nos va a deparar. Y tú crees que estás pensando en que vas a llegar al trabajo, si no, en cuanto sale, viene uno que te pita, y ya vas tú encendido también, ¿no? Alguien te pita para saludarte y tú dices, ¿y tú también? No, pues si es tu primo, ¿no? Aquí te estaba saludando. Vamos ya sin ningún tipo de control en nuestra vida. Vamos haciendo malabares sobre un dado verde todos los días. ¿Será esto así? Vamos a ver en esta mañana 3 cosas y una conclusión final. En primer lugar, una decisión fatal. Una decisión fatal. Capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice aquí en el versículo 1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Y tú dices, ¿Amán? ¿Quién es este? Le engrandeció, ¿por qué? Y aquí dice, después de estas cosas. Después de estas cosas, porque la Biblia es así, los libros son así, son 5 años.
5 años. 5 años. Y algunos hablando de ciclos de la vida de las corporaciones y de las personas. 5 años es como un ciclo, ¿no? Ya se ha pasado un ciclo. Fijaros, en 5 años ha dado tiempo a muchas cosas. Recordad que al principio ni Mardoqueo y Esther, por orden de Mardoqueo, habían dicho que ¿qué cosa? Que eran judíos. En 5 años. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente. Así que, ¿no fue Mardoqueo el que salvó al rey? ¿No? Cuando piensas en el capítulo 2, versículo 23, y esto fue escrito en el libro de las crónicas del rey, y tú dices, bueno, vale. No, han pasado 5 años, es decir, que todo este asunto se ha olvidado. Así que esta decisión fatal tiene varios aspectos. Por un lado, hay una injusticia inesperada, es decir, han hecho jefe a Amán. Y uno esperaría que lo fuese Mardoqueo. Cuando tú tienes una vida pretendida, dices, bueno, ¿y de lo mío qué hay? Hay algo para mí, que yo me he portado bien. Yo estoy haciendo bien las cosas. Yo estaba en el sitio correcto, viendo las cosas correctas, además, bueno, estoy allí. ¿Por qué no a mí? Fijaros, yo quiero preguntaros en esta mañana lo siguiente. ¿Tú eres de los que obedeces y haces las cosas siempre bien? ¿Eres ejemplar en tu trabajo? Vamos, que tu jefe no piensa echarte, eres una persona confiable. Fijaros, aquí se introduce un asunto que es importante. Dice que este Amán era hijo de Hamedata Agageo. Y tú dices, bueno, menos mal que somos gallegos, ¿no? O sea, Agageo suena un poco, no quiere ser Agageo, ¿no? Pues fijaros, hay un problema aquí que se introduce y que nosotros no vemos por encima de la superficie. Agag era hijo de Abimelech. Y de Amalek, y estos amalecitas, que ese es el pueblo, tenían un problema perpetuo, no con Israel, sino con Dios mismo. Entonces, el hecho de que Amán, este personaje que acaba de aparecer aquí, sea el protagonista de estos capítulos ahora, introduce un problema que no teníamos. Hay un conflicto entre Amalek y Dios hasta hoy. Dios le dijo a Saúl, estos amalecitas, que son los malos de la película, son los que en Éxodo, al principio, salieron contra el pueblo de Israel, solamente acababan ellos de salir, ¿recordáis? En Éxodo, los niños seguramente, pasó la Pascua, ellos se fueron por el desierto, y nada más salir, vinieron los amalecitas estos a atacarles así por las buenas. Eso no se hace. Y quien juró tener un conflicto hasta destruirlos para siempre, no es el pueblo de Israel que no podía en ese momento, sino que era Dios. Os voy a destruir. Vale, los amalecitas estarían ahí, chicos, apuntad, los amalecitas estaban por la vida. Sí. Hasta que llega el rey Saúl. Y entonces Dios dice, este es el momento de cobrar eso que prometí. Bien. Samuel, que era el profeta, le dice a Saúl, ve con el Agag, lo destruyes a todos, no te quedes con nada, apunta esa frase después por ahí, no te quedes con nada y destrúyelos, porque es Dios, eso es lo que ha dicho Dios. Y Saúl dice, vale, y se va a la guerra. Y cuando vuelve, todo contento, ¿quién está ¿Qué habíamos dicho, chicos? Los amalecitas. Claro, ¿sabes por qué? Porque Saúl no cumplió lo que le dijo Dios. Y cuando llega, que esto hay que leerlo, el profeta Samuel dice, ¿qué es lo que estoy oyendo? Por favor, no me digas que te has quedado con las vacas. Sí, incluso perdoné a algunos, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Y aquí ocurre uno de los momentos más tristes que hay en el Antiguo Testamento. Saúl insiste y le dice a Samuel, no, pero si yo lo que voy a hacer es sacrificar todo esto para la gloria de Dios. Y Samuel le dice a Saúl una cosa que quiero que tengáis en vuestra mente y voy a leerla para no perder lo que dice la palabra de Dios.
Samuel le dice a Saúl, y la palabra del Señor nos dice a nosotros hoy lo siguiente: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces Saúl engancha el manto de Samuel. ¿Y sabes qué pasó? Se rompió el manto. Y Samuel le dice a Saúl: Dios te ha desechado. Dios te ha desechado. Porque, mis queridos hermanos, y venimos al siglo XXI a esta iglesia, es mejor obedecer y es mejor entender la palabra de Dios que cualquier sacrificio que hagas. Si no tratas con tu pecado, si no destruyes a Amalek, por decirlo de esa forma, volverá. Y siempre tendrás un enemigo a las puertas. Pero nos gusta nuestro pecado. Nos gustan nuestras costumbres. Tenemos a nuestros amalecitas guardados. Y creemos que los tenemos bajo control, pero no es así. Ahora, volviendo al libro de Esther, tenemos un problema. Después de una justicia inesperada, tenemos una actitud injustificada. Fijaros. Tened en la cabeza esto. Amán es amalecita. Y Mardoqueo, versículos de 2 al 5 en el capítulo 3, tiene una actitud un poco rara. Dice aquí, versículo 2: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba. Y te puede sonar bien. Oye, qué bien. Ni se rinde ni se raja. Güey, no, ahí fuerte nomás, haciendo la revolución. Ahí. Patria o muerte, ¿no? Eso no me gusta mucho en América. Sí. Y fíjate cómo lo justificaba. Y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaban a Mardoqueo: ¿por qué no obedeces? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchando él, Mardoqueo, lo que decían sobre Amán, se lo dijeron a Amán, a ver si se mantenía firme, digo, a ver si lo aguanta delante del jefe. Y entonces él se justificó diciendo: yo soy judío. Y tú dirás: bueno, bien. No, bien no. No hay ninguna regla que diga que Amán no se podía arrodillar delante de su jefe. Lo hizo Samuel, lo hizo David, lo hizo Moisés. Han pasado 5 años. Y es ahora cuando Mardoqueo dice: yo soy judío. Un poco tarde. Y entonces ocurre una cosa terrible. Yo no creo que Amán, ¿no? Que lo tengo aquí. Chicos, apuntad, Amán aparecerá 4 veces en el libro, haciendo cosas extrañas. 4 veces, ya lo iremos viendo. Y apunta allí si has visto una rana. Debe haber una rana allí en la foto, no sé. Búscala por ahí. Pero yo no creo que Amán y Mardoqueo tuviesen en mente: es verdad, tenemos un conflicto espiritual, tenemos un linaje cruzado aquí, vamos a matarnos, nos sacamos la mugre. No creo. No lo creo. El problema que tenía Amán, y esta es la primera vez que lo vemos, es que tenía una rabia infinita. ¿Por qué cosa? Por orgullo. ¿Os fijáis? Aquí dice que cuando vio Amán que Mardoqueo, versículo 5, ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, ¿qué hizo? Se llenó de ira. No porque era judío, que podía estar bien, sino porque no le rendía su pleitesía a él. Así que después de esta actitud injustificada de Mardoqueo, en tercer lugar vemos aquí en esta primera parte un rencor infinito en el versículo 6. Dice: tuvo en poco este Amán, poner mano solamente en Mardoqueo, ya que se dio cuenta de que era judío, sino que procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Cuánto te duran a ti los rencores? ¿Estás enfadado con quién? Yo te lo acepto, pero mi pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta todo el linaje? ¿Hasta que nos destruyamos todos? ¿Qué rencores son esos? No podía Amán, siendo que él era el visir, es decir, el vicepresidente, ¿no?,
el primer ministro de Persia, decir, bueno, no pasa nada. Y llamar a Mardoqueo y decir, oye, Mardoqueo, ¿qué pasa, hombre? Oye, hay unas normas que tienes que cumplir, ¿no? Cualquier jefe de recursos humanos te llamaría así, bondadosamente, te llama a la oficina, quiere hablar contigo, Pedro. Oye, mira, que hay que llegar a tiempo. Hay que hacer bien las cosas, ¿no? Y Mardoqueo diría, bueno, lo que pasa es que estoy un poco enfurruñado contigo. Y yo, pero ¿por qué conmigo? ¿Qué ha pasado? No sabía. 5 años después, ¿qué ha pasado? No es que yo pensaba que me iban a hacer jefe y no a ti. Ah, bueno, Mardoqueo, pero hablémoslo. ¿No? ¿Se resolvería así? ¿No? Pero Amán tenía una rabia tan grande porque no le daban lo que él quería. Y por eso guardaba un rencor infinito contra Mardoqueo hasta el punto de querer destruirlo. ¿Tú tienes esas rabias? Cuidado. Lo que hay que hacer es resolver tus rencores infinitos y no convertirlo en un problema. Amán estaba dispuesto no solamente a no resolver el problema con Mardoqueo, sino a cargarse todos los que eran de su misma etnia. Y yo te pregunto, ¿todos son lo mismo? Lo que estaba haciendo Amán con los judíos es lo que posiblemente nosotros hacemos con los gitanos, con los latinos, ¿no? con los de Coruña, ¿no? Todo. Una vez que conoces a un coruñés, todos son iguales. A menudo son los panameños. Yo conozco a uno. Uy, madre mía. No. Vamos, en cuanto veas la bandera de Panamá, huye y no mires atrás. No, somos así, llenos de prejuicios. ¿Son todos los judíos malos? ¿Son todos los palestinos malos? ¿Son todos los italianos buenos? ¿Son todos los españoles buenos? Bueno, depende, si soy de Vigo, ¿no? Viva Vigo, ¿no? Esos somos los buenos. Cuidado con los prejuicios. Cuidado con los prejuicios. Mardoqueo tomó una decisión fatal. Se metió con quien no debía meterse. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que se va a revelar aquí en el capítulo, en los siguientes versículos. Fijaros, una suerte fatal en segundo lugar. Una suerte fatal. La cosa se complica, mis queridos hermanos. Versículos del 8 al 15, dice el versículo 7 que fue echada pur. ¿Y esto qué quiere decir? Suerte. Apuntad, chicos, un dado verde nos dará la suerte. Un dado verde nos dará la suerte. Fue echada pur. ¿Y pur qué es? Es una palabra persa, yo que estudio persa. Bueno, es una palabra persa que pone aquí. Que significa suerte. Y fíjate que Amán tenía tanta rabia, que decidió echar suerte. Mis queridos hermanos, no lo dudes en este segundo punto. Primero, alguien decide a la sombra. Cosas que están ocurriendo a tu alrededor para hacer tu vida colapsar o hacer tu vida mejorar, pero tú no lo sabes. Hay alguien que está echando los dados, ¿no te parece? Cuando llegas a la oficina, cuando llegas al hospital donde trabajas, o a la jefatura, o al instituto, o a la facultad, allí donde vayas todos los días, dices, pero no me puedo creer. ¿Y esto? ¿Han subido otra vez el pan? ¿Ah? Los que son amas de casa, llamamos de casa, somos unos cuantos. ¿Llegas ahí cómo? Esto ya frustra tus planes de la semana en tu presupuesto, sí. Dice aquí que este hombre Amán echó los dados del destino y decidió una fecha para exterminar al pueblo de Israel por completo. Y esa fecha es 7 de marzo del 473 a.C. Esa es la fecha. Echada a suertes. La suerte de todo un pueblo. Fijaros que el decreto dice que está decretado aquí, la orden es de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. El día 7 de marzo del 473 a.C. Alguien está decidiendo a la sombra por ti. En segundo lugar, alguien miente en nuestra ausencia. Fijaros, versículos del 8 al 9, cuando Amán va al rey, empieza a decirle un montón de mentiras sobre el pueblo de Israel. Estos no hacen lo que tú dices, son unos rarunos. Yo creo que no conviene tenerlo ni por aquí, le dice el rey. Bueno, ¿tú qué harías? Si alguien viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Bueno,
Iba a ser los de Coruña, bueno, donde sea. Tú imagínate a uno de estos. Estos, ¿por qué no los desechamos? ¿Te imaginas? ¿Cómo nos iría la vida si no existieran y tú pon allí, los que les gusta el básquet, los que les gusta el fútbol, ¿no? Los que van a McDonald's en vez de a Burger King, ¿no? Vamos a cargarnos a estos. No, tampoco hace falta. A los que les gustan los himnos los cargamos, porque los coritos son mejores, ¿no? ¿Cómo sería la vida? Pues mira, el rey, el déspota, el que tenía toda la idea, se comió la construcción del enemigo que hizo Amán. Lleno de prejuicios, dijo, mira, estos no valen para nada, no te dan nada, así que mira, nos los cargamos, ¿qué te parece a ti? Rey, todo para tu beneficio, rey. Y es más, te voy a dar dinero. Esto te va a salir por una millonada. Todos son ganancias. Nos quitamos a los judíos. Y a alguna gente le parece un poco loco este dinero que dan aquí que ofrece Amán. Pero bueno, él tenía un plan. Como dirá después, ahora en tercer lugar, en el decreto. Tu judío visto, lo matas y te quedas con lo que tiene. ¿Qué te parece anda? Este de aquí al lado tiene un Porsche, ¿no? Tiene la PSP 400, no sé cómo se llaman las consolas. Este de aquí al lado tiene la máquina esa que corta el césped, lo que sea. ¿Te imaginas? Pero ahora yo quiero introducirte una idea. ¿Cómo iban a saber los persas que estos eran judíos, sí o no? ¿Qué habían hecho Esther y Mardoqueo? Ocultar que eran judíos. Y en 5 años nadie lo notó. Nadie lo notó en el palacio del rey. Qué raro. ¿Cómo sabrían que los demás sí que eran judíos? Posiblemente porque sí que guardaban las costumbres. Sí que había algo que los diferenciaba. No creo que llevaran una camiseta que decía, yo soy judío. No. Ellos estaban integrados en su sociedad. Pero esa suerte que cayó hasta un año después le daba tiempo a todos ellos a prepararse de alguna forma y daba también posibilidad a todos los demás alrededor de estar mirando al lado y decir, ese grupito de libros que tienes tú allí que me interesan a mí, te voy a matar, me voy a quedar con los libros. Tú imagínate. ¿Y sabes qué hizo el rey? Anunciar la sentencia. Se escribió el decreto y se mandó por todas partes, versículos del 10 al 15, así que nada, todo el mundo sabía la fecha para matar a todo el mundo. Y quiero que os quedéis con este versículo, chicos, apuntadlo por allí. Proverbios 15:33, que dice que la suerte se echa al regazo, pero del Señor es la decisión de ella. Proverbios 16:33. 16:33. Alguien echa la suerte, hay una sentencia, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Crees que el rey decidió y dice, no, qué locura, man, ¿cómo vamos a matar a tanta gente? No seas así. Algo se podrá hacer, ¿no? No puedes hablar con ellos. No, de hecho el rey ni preguntó quién era ese pueblo. Pero, ¿había judíos o no había judíos en la casa del rey? ¿Vosotros qué diríais? ¿Sí o no? Sí que había un judío, pero estaban callados. Lo que hizo el rey fue lo siguiente, apuntad por ahí un dado verde, un anillo verde. ¿Para hacer qué cosa? Para sellar el decreto. Este es un anillo de verdad, persa. Lo busqué. Ahí está. ¿Qué va a pasar? En tercer lugar, mis queridos hermanos, hay una misión fatal. Vamos a tener que correr un poquito más aquí. Una misión fatal. Porque ¿qué harías tú si se decreta tu exterminio? ¿Qué harías tú? ¿Huir sin mirar atrás? Claro, escapamos todos y ya está, pero habrá que defenderse de alguna forma, esto habrá que resolverlo de alguna manera. Y aquí se da un hecho muy interesante. Tanto Mardoqueo como Esther cambian su perspectiva. Porque, mis queridos hermanos, si vamos adelantando un poco, el sufrimiento, cuando las cosas no van bien, cuando la vida nos aprieta, no estamos mencionando a Dios, cuando la vida aprieta, entonces somos conscientes de que ¿quién está al mando? ¿Quién de una forma providencial está buscando nuestro bien? Ese es Dios. Tenemos una vida muy relajada muchas veces y no debemos sentirnos culpables por eso, no. Mira qué bonito día hace, vivimos en Vigo, la mejor ciudad del mundo, ¿no?
¿Por qué me tengo que sentir culpable? Todo va bien. Pero no, cuando conversamos unos con otros nos damos cuenta de que Dios está llamándonos a través de nuestras pruebas. El Señor quiere reclamar nuestra atención, porque tenemos que gestionar bien nuestro bienestar y también nuestro malestar. Pero cuando nos va bien, pasamos de Dios. Si las cosas van bien, va bien Dios. Y si las cosas van mal, nos alejamos de Dios. Pero fíjate lo que pasa aquí. En esta misión fatal pasan varias cosas. En primer lugar, despertamos a la realidad. Te das cuenta de que en la vida las cosas que ocurren alrededor de ti, tú no las controlas. Tú no estás al control. ¿Recordáis que alguien echa suertes lejos de nosotros cuando no lo sabemos? Entonces tenemos la necesidad de despertar a la realidad. Dice aquí que Mardoqueo, en cuanto escuchó lo del decreto, dice que se puso en luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. En el capítulo 4 dice esto. Así que, chicos, este es un buen modelo que podéis comprar en Amazon si queréis. Decir a vuestros padres, quiero un vestido de silicio que es muy bonito. Y hay una rana que te dice, ojo con esto. Bastante feo, ¿eh? No parece muy cómodo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que parece estar guapos y guapas? Bueno, yo así. Bueno, con la capuchilla esa, tal vez, sí. Ponemos atrás el nombre de la iglesia. No es muy bonito, ¿no? Fijaros, tenemos que despertar a la realidad. Y es bueno que te lamentes, y es bueno que me lamente. Porque, ¿de dónde viene mi socorro? De Jehová. Queremos recordar estas cosas, y muchas veces, si no es a través del sufrimiento, no lo haremos. Por otro lado, en segundo lugar aquí, estamos despistados ante la realidad. Dice aquí que la reina Esther no sabía lo que pasaba. Así que cuando Mardoqueo le dice, oye, mira, pues nos está pasando esto, se están complicando las cosas. Fíjate lo que dice el versículos 4 y 5. Las doncellas vinieron a Esther y le dijeron, ¿no? Lo que estaba pasando con Mardoqueo, que estaba vestido así, con esta prenda tan bonita, y peor, con ceniza, y una cosa muy fea. Entonces, dice que ella mandó en el versículo 4, envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, pero él no lo aceptó. Tú te enteras de lo que está pasando. Hay veces que nos pasan las cosas y es como si no fuese con nosotros. Y lo que queremos es cambiar el vestido. No, hombre, no es para tanto. Y lo que hace Esther es decirle, bueno, mira, Mardoqueo, no te vistas así que no te queda bien, está muy feo. Pero estaba pasando algo mucho más grave. Y Esther no se enteraba. Hay veces que no nos damos por aludidos en nuestro sufrimiento, en lo que está pasando alrededor en la vida de los demás. Cuando un hermano se acerca, le decimos, bueno, te cambiamos de vestido, te quitamos el cilicio. No estés así, ánimo, muchachote, muchachota, venga, no pasa nada. No pasa nada. Sí pasa. Y Esther no lo veía en ese momento. En tercer lugar, aquí nos resistimos a actuar muchas veces. Versículos del 6 al 12. Aquí se monta un diálogo entre Mardoqueo y Esther, ¿no? Atac le dice a Mardoqueo, oye, mira, Mardoqueo le dice todo lo que está pasando, le manda una copia del edicto del rey, incluso le habla, y es muy interesante, de la pasta que iba a poner Amán para matar a todos, le dio la copia del edicto a fin de que demostrase a Esther y si lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Y tú dices, bueno, ¿en qué habíamos quedado, Mardoqueo? Primo, papá. ¿En qué habíamos quedado? En que no se decía que éramos judíos, ¿no? Si nos callamos, no pasa nada. Nos quedaríamos nosotros fuera de todo el asunto. Pero no era tan simple. Pedían que fuese a hablar con el rey. No queremos muchas veces asumir riesgos ante la misión en la que hemos sido puestos. Y Esther quiere de alguna forma sacudirse lo que está pasando. Pero fijaros, Esther le manda un mensaje a Mardoqueo y le dice lo siguiente, mira, todo el mundo sabe que si yo me acerco al rey, sin una audiencia, sin pedir que quiero ir allí, ¿qué va a pasar? Me van a matar. Y es más, hace 30 días que el rey no me llama. Así que
En cuarto lugar, hay un llamado a la acción y quiero que esto quede en vuestra mente siempre. Mardoqueo le dice a Esther lo siguiente. Entonces dijo Mardoqueo, versículo 13, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Bueno, ¿cuál es la clave? En primer lugar, no vamos a escapar. Tendremos que afrontar las consecuencias de lo que nos pasa. En segundo lugar, si tú no actúas, Dios lo hará de alguna parte. ¿Vas a renunciar a la posibilidad que te da Dios a tomar parte de la misión a la que te está llamando? Si tú no lo haces, Dios lo hará de alguna forma, pero habrás perdido tu oportunidad de participar. Y en tercer lugar, y esta es la clave, dice Mardoqueo, ¿y quién sabe si para esto ha sido el reino? ¿Quién sabe? ¿Sabes quién sabe? ¿Quién sabe, chicos? ¿Qué pensáis? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que va a pasar en este libro? Dios. Mira, dice allí, Dani, mirando para arriba. Dios. ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe, Mardoqueo? Dios sabe. De alguna forma Mardoqueo ha despertado por fin, ¿no?, a la idea de que es judío, de que forma parte de un plan mucho más grande y que no puede ser que en esta vayamos todos a perecer. Ha recordado la promesa que Dios le hizo ¿a quién? A Moisés. No, a Abraham. Tu familia va a ser bendición para todas las familias de la tierra. Te lo prometo yo que soy Dios. Más atrás, en Génesis 3:15, la promesa para la humanidad es que vendrá el Mesías, vendrá el Salvador. ¿Se iba a frustrar los planes de la venida del Mesías en el libro de Esther? No. Por eso le dice Mardoqueo a Esther, si tú no lo haces, alguien lo hará y respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Pero tú, Esther, no escaparás. Así que, ¿qué hace Esther? Al final respondió, pues nada, reúne a todos los judíos que hay en Susa, ayunad por mí. Yo voy a hacer lo mismo con mis doncellas. Y entonces Esther dice algo que siempre nos suena como muy impactante y como muy valiente. Esther, ¿qué dice? Y si perezco, que perezca. Bueno, hay quienes leen esta declaración como diciendo, bueno, total, ya estamos muertos, ¿no? Así que bueno, haré lo que debo hacer. Bueno, puede ser una lectura, pero vamos a pensar en Esther en términos de fe, ¿no? Ella estaba dispuesta a ayunar y a presentarse delante del rey. Quiero animaros, vamos a terminar ya. Quiero animaros a volver al Señor. Vivimos asumidos en nuestra cultura. Hemos cometido el error de creer que en nuestra vida hay una parte sagrada, una parte de iglesia y una parte que es no de iglesia. Y eso no es verdad. Mardoqueo y Esther vivieron 5 años dentro del reino persa, totalmente asumidos a la cultura, sin ninguna diferencia con ningún otro persa de su época. Pero es entonces cuando sobrevienen las pruebas y los problemas y Dios les llama cuando recuerdan, sí, formamos parte de no una religión, sino del pueblo de Dios. ¿Cómo era aquello? ¿Ayunar? ¿Cómo se hacía aquello? ¿Cuáles son las oraciones? Ni siquiera se menciona la oración en este libro. Pero algo les estaba llamando y eso es el sufrimiento la mayoría de las veces. Solo nos recordamos de que Santa Bárbara, ¿cuándo? Cuando truena. Somos así. Estos hombres, este hombre y esta mujer estaban totalmente asumidos y se habían seguramente olvidado incluso de cómo orar. Ni siquiera mencionan la palabra oración en el libro. Pero fijaros, estar en ayuno, en luto y en cilicio es lo que le pasó a quién, ¿recordáis? A la gente de Nínive. Cuando Jonás fue a predicar, ¿qué dijo el rey? Pues nos enlutamos todos.
Así que chicos, apuntar allí. Los de Nínive se vistieron de cilicio, así, se vistieron los de Nínive. Sí, porque estaban buscando el arrepentimiento, el favor de Dios. Si tú no sabes cómo volver, no te acuerdas cómo orar, no te acuerdas de nada de la iglesia, yo llevo tantos años sin saber nada, vuelve, ven, siéntate, escucha la palabra de Dios, pregunta. Quiero volver. Yo formo parte del pueblo de Dios. He estado lejos, he estado asumido en mi cultura, he estado lejos de Él, pero Él quiere recibirme y quiere recibirte aquí en la iglesia. Vuelve en el nombre del Señor. No sufras solo, no camines tu desierto tú solo. Ayunamos, oramos, porque sí que nos acordamos, por ti. Queremos sufrir contigo. La misión a la que Dios te llama es un propósito bendito. Y mira, nada se escapa de las manos de Dios. ¿Recordáis a José en Génesis? Qué historia de José, capítulo 50. Cuando se muere el padre de José, ¿qué pasa con los hermanos? ¿Recordáis? Se llenaron de miedo. Este José que nos había perdonado porque papá estaba vivo. Me imagino todos los hermanos, ¿no? Y José ahí dice, venid aquí, chicos. ¿Os imagináis? Todos los hermanos confabulando. Dicen, ahora que se ha ido papá, nos va a querer canear, como dicen, ¿no? Nos va a dar pa'l pelo. Se va a cobrar, se va a vengar de nosotros. ¿Y qué dice José? Mira, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que está pasando en el libro de Esther. Por eso, dice Mardoqueo, ¿quién sabe? Lo sabe Dios. Por eso Dios hizo a Esther reina, incluso en sus sufrimientos más grandes. En ese abuso tan grande que se cometió contra ella, Dios ha levantado de allí, con su poder, un propósito, una misión. Y tú también puedes. Aunque nos duela, aunque lloremos, el Hijo de Dios también le pasó lo mismo. No, Él no vino y le mataron. Él vino a morir, a dar su vida por nosotros. ¿Volveremos a Dios? ¿Sí o no? Para el lunes. Ya, veis que no cambia la imagen, ¿no? Ahí estamos, delante de las cascadas. Dice, bueno, Pedro, no me estás dando muchas alternativas. Pero en medio de esas cascadas de la vida cayendo sobre ti, Dios en su providencia está guardándote. Tiene un propósito, tiene una misión para ti. Y habrá justicia más adelante. Para el lunes, en primer lugar, cuando vayas mañana y te digan, ¿y en tu iglesia qué dijeron? Pues mira, la cascada cae. No, te puedo pasar la foto si quieres para hablar con tus compañeros. Podemos estar confiados en Dios, es Dios quien nos cuida de nuestros enemigos. En segundo lugar, debemos estar atentos. No nos convirtamos en enemigos de nadie. En tercer lugar, Dios nos llama por medio del sufrimiento para que le busquemos. En cuarto lugar, Dios quiere que le sirvamos en medio de nuestro sufrimiento. Que yo pensaba que en las 4 leyes para no sufrir nunca más. Ese sermón no está. Ni en Esther ni en ningún otro libro, ojalá. Bueno, digo ojalá, no porque digo ojalá, no hay. Mis queridos hermanos, como decíamos la semana pasada, concluyendo con segunda a los Corintios, Dios nos ha cuidado, nos cuidó y nos cuidará. Tengamos fe. Quería que cantáramos una canción. ¿Podéis? ¿Una canción? Y había pensado en océanos, pero no. Hay una canción mejor, que ya la habéis ensayado, que es la 310, ¿no? Me apunta ahí mi escudero Lucas, que es la 310, que la cantamos hace un momento, que creo que encierra muy bien lo que este pasaje quiere decirnos. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros y que podamos ser transformados por la palabra de Dios.
Cantamos.